Volvimos, rapidísimo el corte, ya nos estamos tomando hasta... Ya está. Qué rico este vinito, gracias a Bodega La Copa y gracias a Bodega La Rural y a Vinoteca La Copa, ¿eh? Y estamos ya sentados en la mesa con Oscar Cachi Martínez, diputado del Frente Renovador en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Un gusto estar con ustedes, con un poco de miedo. No, relájate. No, relájate. Te vamos a tratar bien. ¿Qué tal, Cachi? Qué bueno que nos haya venido a visitar, sobre todo en este momento donde se están tomando tantas decisiones. Sí, la verdad es un momento muy especial. Bueno, la provincia está en un año electoral y seguramente, bueno, los santafesinos y santafesinas tienen que elegir las nuevas autoridades que van a conducir los destinos de la provincia, la ciudad, los representantes en el ámbito legislativo y servirá también para, bueno, poder evaluar qué hemos hecho cada uno y cómo hemos actuado respecto a los compromisos asumidos, tratando de diseñar un futuro, ¿no? Un camino de progreso. Así que la verdad que, bueno... Decime una cosa, Cachi. Frente Renovador. Frente a un renovador, vos sos quien representa el espacio acá en Santa Fe, y es un espacio que tiene una construcción ya de muchos años. De hecho, yo creo que vos tenés como referente en la nación alguien que tiene muchas posibilidades hoy en el país. Y quiero saber cómo te ves frente a eso, cuál ves el escenario, cómo te ves frente a lo que va a pasar un poco hacia adentro de lo que va a estar la interna de peronismo, porque creo que vas a estar un poco ahí, ¿no? Sí, el Frente Renovador tiene una larga trayectoria. La verdad que yo fui el primer diputado nacional del interior del país en sumarse al Frente. Detrás de... Bueno, de la idea de que había que salir de la grieta, ¿no? De buscar, nosotros decíamos en aquel momento la ancha avenida del medio, que después no fue tan ancha, pero entendiendo... Sino profunda. Sí, sí. Sí, creo que es difícil salir de la lógica del blanco y negro. Pero también hemos visto, digamos, que agudizar las contradicciones en la Argentina no ha sido beneficioso ni para el país, ni para la provincia. Así que, bueno, la verdad que creemos en ese espacio. Hoy estamos realmente en un desafío en el ámbito de la provincia porque, bueno, de alguna manera se va a legitimar o no el cambio que se dio hace 3 años y medio atrás. Y desde nuestro espacio vamos a participar, vamos a poner nuestro granito de arena con humildad. ¿Vas a ser candidato a gobernador? No, lo leí por ahí, por eso te pregunto. La verdad es que tenemos una charla pendiente con Sergio Massa, pero a nosotros nos preocupa sobre todo que el amplio espectro del justicialismo ponga énfasis en 2 aspectos. En primer lugar, el tema de la seguridad, que fue un compromiso asumido por el justicialismo y que creo que con mucha humildad, y decir que el gobierno provincial fracasó, aunque nosotros desde el ámbito legislativo tratamos de trabajar y mucho, hemos logrado cuestiones que eran compromisos desde el punto de vista legislativo, como es la ley de derecho y garantía de víctimas de delito, que tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer que la justicia y el proceso penal, le dé el lugar que corresponde a una víctima, ¿no? Porque a veces se lo trata peor que al victimario. Sí. Y de tratar de equilibrar la balanza de la justicia, hoy son cientos de miles los que son atravesados por el delito y es por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad, de terminar con la impunidad o de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan con la sanción respectiva. Hemos logrado, bueno, algunos otros marcos legislativos que, digamos, si lo charlamos acá parecen menores, pero que afectan a la ciudad, que afectan a la provincia. Una ley para terminar con el robo de cables. Sí. Terrible. Terrible. Bueno, Terrible. claro. Bueno, en Santa Fe, en el Parque Federal, en el Parque Juan de Garay. Si uno hoy va al barrio Las Flores, sobre toda la avenida Peñalosa, no hay iluminación, y esto tiene que ver, con la ausencia
de un accionar del Estado que vaya en contra de las mafias que amparan esa problemática, que está detrás de una fachada de legalidad, en chacaritas, desarmaderos, chatarrerías, y que, bueno, se amparan en la buena fe, es decir, de que lo que compran no tiene un origen delictivo. Y bueno, hemos establecido una legislación para ese aspecto, y también venimos bregando sobre otros aspectos en materia de seguridad, que hemos logrado consenso en la Cámara de Diputados con todos los sectores políticos, como es la prisión preventiva para el que uso porta armas de fuego, y la prisión preventiva para el que viole una perimetral. Todos temas que tienen que ver con estar con los pies sobre la tierra, ¿Dónde ¿no? los pondrían? Porque no hay lugar en la Claro, Bueno, el ese no, tema es otro el tema siguiente. El tema es que en digamos, la tendencia en las sociedades modernas es que son más violentas y más desiguales. Entonces hay que atacar tanto la desigualdad como la violencia, a partir de ser duro con el delito. Y eso significará seguramente tener un sistema carcelario más robusto, porque como decía el Pepe Mujica, digo, citando a alguien que podríamos decir es progresista, él dice: yo no le puedo decir a la mamá que le mataron un hijo por un par de zapatillas, pobrecito, él no sabía lo que hacía. Vale. Efectivamente, aquel que viola la ley, que lastima, tiene que tener la sanción respectiva. Y la ley de víctimas, bueno, fue una construcción de 3 años, que va a permitir que la víctima no se cruce con el imputado, que permite que pueda agregar pruebas sin tener que constituirse en querellante, que le va a permitir declarar en su domicilio de manera virtual, que ya está en funcionamiento, que hace que en el paso más importante del juicio, que es la sentencia, después de escuchar al fiscal, después de escuchar al defensor, jueces y fiscales van a tener que escuchar a la víctima antes de tomar una decisión, y que, bueno, lo señalábamos fuera de cámara, ¿no?, que después de mucho bregar, porque se lo veníamos pidiendo al gobernador, en diciembre lo hicimos junto a las asociaciones de víctimas. Yo quiero agradecerle públicamente a Graciela Brondino, a Catalina Narváez, a Ezequiel Lowen, de las asociaciones de víctimas. Bueno, parece ser que mañana va a ser reglamentada por el gobernador. Muy importante que se reglamente, porque esta protección integral que establece la ley, más allá de las cuestiones procesales que la señalaba, bueno, establece la obligación de que los funcionarios públicos, tanto del ámbito de la justicia, como la policía, como también los jueces, como todos los ámbitos donde participan las víctimas, tengan que tener una capacitación con perspectiva de víctima. Así como fue la ley Micaela sobre el tema de la violencia de género, bueno, que tengan que formarse, y eso tiene que estar establecido en esta reglamentación, porque hay un plazo, ¿no? Nosotros hemos establecido un plazo de 90 días para que se capaciten. Para decirlo más sencillo, yo hace un mes atrás tuve un episodio en la ciudad de Buenos Aires. Había perdido el documento y tenía que ingresar al hotel. Fui a hacer una denuncia de extravío para poder ingresar, ¿no? Y al lado había un chico que le habían robado un celular. Le toman la denuncia, termina de tomarle la denuncia el funcionario policial y le dice: bueno, señor, usted es víctima de un delito, acá tiene la ley que lo protege, que es una ley local de la Ciudad de Buenos Aires, y acá están los números de las oficinas del Estado para recibir el asesoramiento que necesite y para proteger sus derechos humanos. A mí me gustaría una provincia así. Eso Pero acabo de decir que la Defensoría Penal en esos casos no actúa y asesora y protege inmediatamente. ¿Cómo es? ¿Y en esos delitos menores? Claro, hoy es la CAC y el Centro de Atención a las Víctimas, confesados, digamos, por los propios funcionarios que trabajan mucho y bien, que el Estado no tiene, digamos, la capacidad tampoco para responder. Para poder responder. Entonces, justamente la intención es fortalecer ese ámbito. ¿Y cuáles serían o sea, llevándolo de forma práctica, ¿cuál sería el tratamiento? Bueno, justamente que, digamos, hoy, para que nos entienda que nos está viendo, hoy se comete un delito y el delincuente tiene de parte del Estado una asistencia jurídica. La víctima no. Entonces, la posibilidad de que tenga una asistencia jurídica y que en algunas cuestiones, cuando la víctima de un delito así lo requiera, también tenga asistencia psicológica y asistencia social.
Voy a dar algunos ejemplos. En el caso de violencia de género, no siempre se resuelve solamente teniendo una atención jurídica. En algunas cuestiones, digamos, mucho más profundo. Restituir al hogar conyugal por ahí puede ser más que una solución a un problema. Claro. En el caso, por ejemplo, de usurpaciones de viviendas, sobre todo en la ciudad de Rosario, que son generadas justamente por bandas organizadas, responder a la usurpación sin tener medidas de protección pueden significar incluso volver a poner en riesgo a las víctimas o a los familiares de víctimas. Claro. Vos estás comentando, sería un poco en contra o las antípodas de la ley del garantismo que hoy se ve tanto que... Claro, sí, vos sabés, pero del otro lado, por ahí del garantismo no hacia del otro lado. Yo no estoy a favor del garantismo, porque los que sufren son las víctimas, ¿no? Claro, por eso es del otro lado. Es bueno el aporte que Zapatilla tiene que cumplir una pena, porque si no, ¿qué pasa? Cualquiera dice, yo robo una zapatilla y un celular. Lo que pasa es el tema de que el modo en que cumple la pena, porque que está, o sea, se sabe que si alguien roba tiene una pena. Ahora esa pena es ¿dónde? Porque si alguien es víctima, o sea, tiene un delito menor, una persona joven, y se la mete en la cárcel, en vez de salir alguien con una justicia restitutiva que lo ponga de nuevo ingresando a la sociedad de una forma sana, no, sale un monstruo. Entonces vos decís, ¿cuál sería el punto? Por esto, ¿cuál sería el punto? Lo contrario. No, por eso. Y bueno, pero fíjate, por ejemplo, en lo que él hablaba de las medidas de distancia, que hoy el que viola una medida de distancia puede ir a prisión preventiva. ¿Por qué? Una medida de distancia que vos te dicen, ay, no te podés acercar a la persona. ¿Vos te pensás que el que se quiere acercar no se acerca porque te dice que tenés medida? Pero se acerca igual. Eso le pregunto si lo que... Pero que no puede haber más policía que persona tampoco. Es muy interesante lo que vos planteás. ¿Por qué? Porque cuando yo presenté el proyecto, algunos sectores de la Cámara, el proyecto de mi autoría, de la ley de víctimas, me trataron de Bolsonaro. Pero fíjate vos, fue muy importante la participación de las víctimas que han transformado el dolor en acción, cuando dijeron, nosotros no queremos que les saquen derechos que ya existen, pero queremos que reconozcan los nuestros, porque si no pareciera ser que los derechos humanos son para aquel que ha cometido un delito y no para aquel que lo ha sufrido, que es la única persona que está en un proceso sin ningún tipo de responsabilidad. Y ahí es donde tal vez podemos salir de la grieta, y fíjate vos que a partir del testimonio y de la realidad que se impone sobre la idea, bueno, justamente el testimonio de alguien que sufrió la pérdida de un hijo, como es Graciela Brondino, bueno, hizo que las diferencias ideológicas pudieran, digamos, salirse del debate y pudiéramos dar respuesta a una problemática concreta. Se señalaba, por ejemplo, el tema de las perimetrales. Santa Fe hoy tiene el doble de homicidios, de femicidios que el promedio nacional. Y la ciudad de Rosario, 5 veces más. 100 asesinatos en lo que va del año. Claro, y fíjate vos que ha habido políticas en esta materia, la creación del Ministerio de Género y Diversidad, los puntos violeta, pero a la hora de evaluar los resultados, a veces las denuncias de violencia de género o de violencia familiar terminan, digamos, no siendo el instrumento, porque termina, si no hay una actuación en el momento oportuno del Estado, estableciendo, por ejemplo, que si alguien viola una perimetral es una manda judicial, digamos, no tiene una prisión preventiva, la escalada de violencia termina en un femicidio. Entonces, una actuación oportuna, yo tengo testimonio, digamos, no solamente evitamos un hecho trágico y le salvamos la vida a la mujer, en muchas ocasiones, y tengo testimonio, hombres que han tenido esa prisión preventiva me han confesado, dice, la verdad es lo mejor, digamos, en el camino de violencia en el que yo estaba involucrado, yo hubiera terminado 25 años preso. Entonces, estar con los pies en la tierra, lo detuvo. Tener un límite. Claro, la prisión preventiva para que soporte armas de fuego. Nosotros tenemos un régimen penal que, bueno, hasta que vos no tenés la condena, teóricamente no tenés que estar detenido, salvo dos excepciones. Peligrosidad procesal, es decir, que vos podés
afectar el proceso Entorpecer el procedimiento penal o peligro de fuga. Ahora, en una provincia... Aquellos que no tienen domicilio están todos adentro de la cárcel porque no tienen, se los considera peligro de fuga. El 60% de la población carcelaria está sin domicilio legal. Bueno, no, sin con sin prisión. residencia habitual. Ahora, alguien que... Bueno, que trabajen más rápido los jueces. Alguien que roba con un arma. Podés leerlo en 2 minutos. Alguien digamos que ha cometido un delito con un arma, claramente puede usar el arma para intimidar a víctimas, a testigos o a familiares de víctimas. Rosario tuvo el año pasado más de 1.600 balaceras y hoy el 85% de los homicidios son con armas. Entonces, claramente normas más concretas, sí, armas de fuego, una norma que direccione el accionar de jueces y fiscales para que la interpretación vaya en el marco de dar respuesta a una realidad social, es importante, digamos, que desde la legislatura le brindemos esas herramientas. Es muy importante. Sí, Cachi, y ahí me están haciendo señas, nos tenemos que ir a un cortecito, pero toda la situación del narcotráfico en nuestra provincia agrava tremendamente la visión de todas estas situaciones, digamos. Claro. A mí me parece que es la principal problemática. Claro, entonces, sobre eso, porque siempre nosotros decimos causa o efecto. Bueno, tenemos un desastre social, un desastre de delincuencia, bueno, pero tenemos una provincia atravesada por el narcotráfico y con un altísimo consumo, pues no solamente atraviesa, sino la cantidad de consumo. Sí, y en muchas ocasiones bandas que están dirigidas desde las cárceles. Sí, que son los perejiles también. Mirá, Bueno, No sé si son perejiles. y los que no son perejiles están viviendo en otro lado, mi amor, con vista al río. Déjame joder. Con vista al río. O vamos a un corte y luego... Sí, vamos a un corte y nos hacen red. Y aparte nos vamos a tomar otra de la rural. Y tenemos la comidita de paladar. Dale, ya venimos. Todos juntos contra el dengue. El mosquito se reproduce en lugares que acumulan agua. Evitémoslo limpiando frecuentemente tachos, baldes y recipientes. Con eso reducimos un 80% la posibilidad de contagio. También recordá usar repelente, especialmente a la mañana y a la tarde. Y en caso de tener fiebre, cansancio, dolores corporales, erupciones en la piel, vómitos o diarrea, consultá en el centro de salud más cercano. Entre todos, podemos evitar el contagio. Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 660 millones de pesos. Bueno, volvimos, nos quedamos súper enganchadas hablando, nos llegó la picadita de paladar, no lo dejamos acá, Seguimos hablando. No. Bueno, pero porque nos enganchamos hablando, Alejandro un poco le preguntaba que, a ver, daba un poco el ejemplo de la cárcel de El Salvador, una cárcel a mi criterio muy cruenta, que me parece que es una cuestión que no debe existir. Ella dice que, bueno, que muchas veces ver esas cosas pone en eje que muchas cosas acá suceden injustamente y, bueno, las podemos poner a la gente un poco en tema. Y Cachi, que quiero saber un poco qué piensas sobre eso, que me decías un poco Bueno, primero, dos caras de misma moneda. claro, yo decía, digamos, las sociedades modernas tienen desigualdades. Y obviamente, si uno mira a la gente que está detenida, el 80% no tiene educación secundaria completa. Y eso es parte del problema. Ahora, el que viola la ley penal, digamos, tiene que tener una sanción. Tal vez, digamos, primero hay que decir, el que viola la ley tiene una sanción. Sí, eso sin duda. Ahora, que al régimen de ejecución penal hay que modificarlo, claro que sí. No es lo mismo el que es parte de una asociación ilícita vinculada con el narcotráfico que aquel que ha tenido un delito menor. Pero la sanción tiene que existir. La sanción tiene que existir. Y
también las cárceles no pueden van convertirse todas al mismo lugar. En una facultad para delinquir. Bueno, el Claro. Estado tiene que invertir en eso. Lo que pasa es que a veces no es simpático, digamos, tener que decir que va a haber que invertir en cárceles. Es un horror pensar eso, pero invertir en cárceles. No, hay que invertir en otras cosas que disminuyan las cárceles. Los Claro, países más avanzados no tienen cárceles. Pero las coyunturas es así. Ambas La cuestiones yo coyuntura creo que vivimos Hay que atacar es todos los frentes para mí. Hay que atacar la educación, la pobreza, hay que... Hace 10 cárceles, hace 10 escuelas. Y hay otro tema, Sí, aunque haga digamos, Presupuesto hay, perdón, Sí. estábamos hablando en el primer bloque, hay presupuesto para comprar un avión presidencial obsoleto. Bueno, hagamos más cárceles y más... No, a lo mejor lo que se puede hacer es con las cárceles que están, planificar. Hay cárceles modelo. En Entre Ríos hay una cárcel modelo donde los presos trabajan. Bueno, trabajan, venden sus Presupuesto para trabajar productos, porque hay que pagar los salarios y hay que estudiar, hay que pagar pero venden sus productos. O sea, se puede buscar la Ahí vuelta. no gasta. En Uruguay los presos se pagan la comida y el alojamiento en la Bueno, cárcel. pero no vas a comparar. Pero Uruguay son 20, Alejandra. No importa. Son 25. No importa, puta. yo hice Santa Fe en todo yo caso. quisiera... No se puede, hay delitos federales. Porque si empezamos a analizar cada una de las cuestiones, a veces las cuestiones ideológicas nos separan de la solución. El tema del narcotráfico, claro que es necesario atacar esta problemática que nos invade y nos afecta, que es atacar la oferta de un veneno que invade a nuestra sociedad en todos los niveles y en todos los lugares. Totalmente. Ahora, también hay que atacar la demanda y ahí es donde a uno le preocupa la ausencia de parte del Estado de prevención, ¿no? Y creo que hay que tener un mensaje y un accionar desde el punto de vista de nuestro sistema educativo, que la droga mata. Y que no es un juego. Sí, pero eso lo puede es- entender una persona también que tiene educación, que está bien alimentada. Yo creo que también los mensajes, es una opinión y respeto, digamos, creo que todos tienen, digamos, su posición y son todas respetables. Pero a veces a uno le parece que hay sectores que no tienen un mensaje claro y que no brindan un mensaje claro, sobre todo a la gente más joven, respecto a las consecuencias negativas de la droga. Pareciera ser que es un chiste. Claro, está de moda, está todo bien, no Bueno, pasa nada. entonces- No, lo que pasa es que... No pasa y nada. después, otra cuestión que yo creo que también hay que abordar es la atención de los consumos problemáticos. Hoy es tan difícil para el que tiene recursos como para el que no lo tiene, establecimientos para poder tratar las adicciones. Y creo que el Estado está mirando, digamos, para otro lado, no imputándole solamente a esta gestión o las gestiones anteriores. Creo que una nueva problemática que tenemos que visibilizar, que tenemos que abordar y donde vamos a tener que prestarle muchísima atención desde el ámbito de la política y desde el ámbito del Estado. Aparte, Para cada vez es aquellos más que grave. creen que el Estado no tiene que existir, bueno, yo creo sí en un Sí, Estado tiene que presente. existir, A mí me preocupa y es un tema muy importante. A mí me gustaría, digamos, tener un Estado presente en el barrio donde esté el dispensario y al lado de la comisaría y al lado de una fiscalía, pero al lado también un área de acción social que incluya la articulación con todo el sistema en el territorio para tener políticas de prevención. Sí, en todos los ámbitos, prevención de las drogas, prevención de los Sí, embarazos tempranos de adolescentes, hay un montón de... Prevención de enfermedades, para tener una política de atención primaria Sí, a la salud. sí. Nosotros hemos bregado mucho tiempo sobre la salud 24 horas, que bueno, que es la posibilidad que una mamá no tenga que ir a las 4 de la mañana para que la atiendan a las 12 o a la 1. Posibilidades de poder justamente prevenir patologías que nos invaden y nos afectan, como es la hipertensión, como es la diabetes, la posibilidad de que en una escuela le puedan permitir a los chicos tener un optómetro para ver si tiene problema de visión, Sí, que va a afectar sí, su aprendizaje. sí. Pero creo que tiene que ser integral. a mí me parece muy importante, digamos, las discusiones ideológicas, bajarlas a la vida concreta, a la vida cotidiana de los santafesinos, y ha sido una herramienta para destruir barreras, ¿no? entre sectores
distinto signo político y poder avanzar, ¿no? A mí me parece que va más allá de ideologías todo esto que vos estás hablando. Son políticas de Estado que deben ser Implementada. Trascender. y que deben trascender a lo largo de la vida de la sociedad, a pesar de cada gobierno. O sea, son, si vos tenés un gobierno son que políticas, quiere bueno, justamente educación, lo que... no, pero volvemos a la misma discusión de siempre. Eso no es una discusión. Me parece que justamente ahí es en donde nace un debate y donde se acerquen las partes de construir para tener un país con un futuro, porque evidentemente no podemos seguir fomentando una grieta que no nos conduce a ninguna parte. Evidentemente. Yo tengo una pregunta, Sí. que no se termine, que cada vez está... Es No se como... termina nunca, es una cosa que... Sí. Una El debate pregunta... sobre la grieta y no sobre la solución. Claro. Ahí está. En lugar de buscar 10 puntos de Consensos. acuerdo y sobre eso construir, están fijándose justamente en los puntos de desacuerdo. Así no se Sí, pues yo avanza creo nunca. que en el fondo capaz pueden coincidir. Bueno, en no la creo Cámara que de haya- Diputados, hay más diálogo. de verdad que hemos logrado estas leyes que yo señalaba, digamos, poder construir esos consensos. Eso te quería preguntar. Simplemente, digamos, hay que escuchar al otro y poder consensuar a partir también del diálogo con la sociedad. Claro. Voy a darte un ejemplo. Claramente. El tema, por ejemplo, vinculado con la seguridad, nosotros logramos media sanción en la Cámara de Diputados de una ley que plantea que los chicos de los delivery tengan un botón de pánico y un GPS. Una problemática que aborda a un sector de la juventud que no recibe ninguna asistencia del Estado, ¿no? Ni de nada, Trabajan en condiciones pésimas. Ni del y que han Estado ni sido- de los privados. Exacto, creo que nada. y que han sido un elemento esencial en la época de la pandemia. La verdad que reivindicar a María Fernanda Fernández, que fue un poco una mujer que lideró, una joven mujer que lideró al grupo de los deliveries que venía reclamando por esto. Y bueno, nos juntamos a buscar cuál era la solución, un botón de pánico para que pueda alertar a la policía y un GPS para poder recuperar los móviles que le roban e incluso la posibilidad de devolverle a la sociedad eso que están pidiendo, que es que no los maten y no los roben, pudiendo señalar episodios que se producen en el espacio público aunque no los afecten a ellos. Y se logró. Yo recuerdo cuando nos reunimos, yo le dije, bueno, yo voy a presentar una iniciativa, pero lo primero que quiero que hagan es que se junten con los otros bloques de las otras fuerzas políticas y que si existe una podríamos decir una propuesta superadora, bueno, podamos construir esos consensos. Bueno, así charlamos y se logró la media sanción. Bueno, ahora estamos también, digamos, también ejerciendo un poco la presión social para ver si el gobernador y los ministros con los que hemos dialogado para hacer una prueba piloto avanzan. Y bueno, estamos pidiendo al Senado, ¿no? Al Senado que pueda instrumentar. Claro, el proceso de consenso lleva su tiempo, pero a mí me gusta, digamos, no solamente por una cuestión religiosa, sino el pensamiento del Papa Francisco. Y el Papa dice que la realidad está por encima de la idea. Y eso es verdad, digamos, cuando uno palpa la realidad, tal vez la idea la pone en un segundo plano y puede tratar de vincularla con esa realidad que hay que abordar. Y también creo en los procesos, ¿no? Las soluciones mágicas, digamos, en general no resultan, ¿no? Entonces yo creo que los procesos, nosotros hemos tenido un proceso de deterioro en materia de seguridad, un proceso de deterioro, que hacen que hoy la provincia sea una provincia atravesada por la violencia, la impunidad y la inseguridad. Bueno, ¿Te parece hay que es el revertirlo. principal problema de nuestra provincia? Sí, creo que sí, sin duda. Y el otro, yo creo que el segundo problema es la cuestión económica, pero también Es una provincia rica, sí, es una de las más provincia- ricas, y no la más rica. Es una provincia rica, pero también es necesario decirlo con todas las letras. El Estado no es una empresa, tiene que tener una actitud proactiva. Y por eso nosotros también creemos que es muy importante cuidar el crecimiento económico y para eso hay que cuidar el mercado interno
y hay políticas activas que han funcionado. Charlábamos, ¿no?, de que digamos que la grieta no nos inhabilite a continuar lo bueno y obviamente mejorar lo que no funciona. Por ejemplo, Billetera Santa Fe ha sido un instrumento muy importante en la provincia para estimular el consumo, ha sido muy importante para los comercios, también para poder regularizar su situación impositiva, y ha sido muy importante para la provincia, porque la provincia, a partir de la formalización del comercio minorista, logró una mayor recaudación en ingresos brutos. Los municipios lograron incrementar los ingresos por registro, por la tasa de registro de inspección, y entonces, digamos, esa herramienta yo creo que debe permanecer. Por eso queremos que se convierta en ley. Y también que se actualice. Claro, va a aumentar. Sí, va a aumentar. Sí. Gastamos enseguida. Te dura una compra de súper apenas. Sabemos que tiene un costo fiscal, pero que se corrija. Vos señalabas sobre el avión presidencial, ¿no? Es decir, a uno le parece que los gastos del Estado tienen que ir, digamos, mejor direccionados. Y por ejemplo, yo no creo que la billetera Santa Fe, digamos, pueda, como hoy lo permite, ser un beneficio que tenga un ministro, que tenga el gobernador, que tenga un secretario de Estado, que tenga un que aparte diputado, no le mueven ni la aguja. Un senador, un juez, un fiscal. Por eso hemos planteado también algunas correcciones. Bueno, que se saquen a los funcionarios públicos de alto rango y que el sector más vulnerable de nuestra sociedad, que son los jubilados, que tenga un mayor nivel de reintegro. Claro, ahora, está bueno. se puede establecer una política de Estado. Eso es equidad. Eso Claro. es Robin Hood. Bueno, sí, se puede establecer una política de Estado, y yo espero que sí. Digamos, ahora estamos en un año electoral, ¿no? Y bueno, seguramente digamos, con legítimo derecho la oposición va a querer mejorar las cosas que están mal. Pero sería bueno también que nos pongamos de acuerdo en sostener las cosas que están bien. Claramente. Porque si no, cada 4 años, el que viene dice, todo se hizo mal, empezamos todo de nuevo, y aquello que funcionó... Bueno, pero eso lo van a ver en la cancha si es que gana el color político. Digamos, Cachi, a mí me parece que ese es uno de los principales problemas de nuestro país, es los vaivenes de los gobiernos en ir y venir para uno y otro lado. Que no mientras hacemos todos esos vaivenes es como que damos vueltas como un trompo, todos los países vecinos, el perro no que se muere vecinos, la cola. Sí, avanzan y Ahí me están crecen. diciendo que hay que cortar. que hay que Bueno, cortar. está bueno mucha atención, por eso es interesante escuchar a todos que sepan, y mucha responsabilidad para votar en esta nueva etapa de Yo creo renovación. que la gente quiere votar con responsabilidad. A veces no se sabe... ¿A quién? A la política más política. La gente tiene que saber involucrarse más. La gente está involucrada, la gente se informa, la gente está enterada. Pero también está muy defraudada, muy... está cansada de los políticos en general. Y bueno, pero ese es el tema. No tienen que, o sea, lo que puede haber buenos o malas gobernantes, pero la democracia es lo que sirve, y la pero política, nadie cuestiona eso. Más política y eso no está en cuestión. Vamos a hacerle caso a la directora porque nos va a matar. Nos van a matar. Seguimos en el próximo bloque. Che, Cachi, bueno, gracias por haber venido. ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Un gusto poder estar con ustedes, y bueno, un saludo enorme y afectuoso a los televidentes, ¿no? Bueno, Chinchi, nos vamos Gracias. a la noche. Podemos comer ahora. Gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. Todos juntos contra el dengue. El mosquito se reproduce en lugares que acumulan agua. Evitémoslo limpiando frecuentemente tachos, baldes y recipientes. Con eso reducimos un 80% la posibilidad de contagio. También recordá usar repelente, especialmente a la mañana y a la tarde. Y en caso de tener fiebre, cansancio, dolores corporales, erupciones en la piel, vómitos o diarrea, consultá en el centro de salud más cercano. Entre todos, podemos evitar el contagio. Santa Fe Provincia.
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 660 millones de pesos.